Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin no acepta su derrota y ahora quiere iniciar nuevas acciones en Donetsk, en Lugansk y en el norte desde Bielorrusia. Aparentemente el dictador Lukashenko ya ha comprometido 12.000 efectivos nuevos, capacitados y profesionales que se unirían a otros 30.000 rusos para poder apoyar la invasión de Ucrania desde el norte, desde Bielorrusia, en los primeros días del año 2023. Y paralelamente, durante ese mismo tiempo, lanzarían una ofensiva en Donetsk y en Lugansk con todas las nuevas tropas que han sido reclutadas en este último llamamiento. Sabemos que las pérdidas rusas son enormes, son cuantiosas. Putin no quiere aceptar que ha perdido y por tanto se animará a hacer una nueva ofensiva a principios del próximo año. Responsables ucranianos creen que Rusia podría intentar lanzar una ofensiva a gran escala en los primeros meses de 2023, citando indicadores como los esfuerzos de movilización rusos, el anuncio del reclutamiento y el movimiento de armamento pesado. Esta suposición es coherente con la valoración del Instituto para el Estudio de la Guerra, que mantiene que en los meses de invierno aumentará el ritmo de las operaciones de ambos bandos y que las condiciones sobre el terreno en toda Ucrania serán probablemente propicias para esas ofensivas. Las fuerzas rusas podrían relanzar las operaciones ofensivas a lo largo de dos ejes principales en los próximos meses: a lo largo de la frontera entre Kharkiv y Lugansk, en el noreste de Ucrania, y en la región de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que las tropas rusas parecen estar trasladando equipos pesados desde zonas de la retaguardia en la región de Lugansk a zonas próximas a la actual línea de frente a lo largo de la frontera entre la región de Kharkiv y Lugansk, donde han reconsolidado su agrupación de fuerzas. Según fuentes ucranianas y rusas, las tropas rusas están llevando a cabo operaciones ofensivas limitadas a lo largo de esta línea, en particular para recuperar las posiciones perdidas al oeste de Kremina. El descenso de las temperaturas en esta zona hasta situarse constantemente por debajo de cero ha hecho que el terreno se solidifique, creando probablemente las condiciones para aumentar el ritmo de las operaciones ofensivas. Las fuerzas de combate rusas, que quedaron libres tras la retirada de la orilla occidental de la región de Jersón, se han redesplegado en varias zonas del Donbass, reforzadas con reservistas movilizados. Es posible que las fuerzas rusas también quieran lanzar una ofensiva en el oeste de Donetsk para aprovechar los avances marginales logrados en la zona de Vuhledar-Pavlivka en noviembre. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de posponer su discurso anual puede deberse a que sigue confiando en pronunciar un grandioso discurso de victoria en 2023, o bien está posponiendo el momento en que tendrá que admitir que Rusia no puede alcanzar sus objetivos maximalistas, frecuentemente reafirmados en Ucrania. ¿Se viene un ataque desde el norte? Algunos dicen que sí. Estas imágenes son del Ministerio de Defensa de Rusia. En ellas se puede ver cómo militares rusos y bielorrusos realizan ejercicios conjuntos, maniobras que tienen lugar en un bosque en algún lugar de Bielorrusia. Esto ha despertado alertas en Ucrania porque temen que los militares ataquen desde el norte. Ambos países comparten una frontera, vean bien, de 1.000 kilómetros. Y Kiev, la capital ucraniana, está a solo 90 kilómetros de Bielorrusia. Minsk, la capital, ha estado movilizando su ejército en el sur y está probando su capacidad de preparación ante la posibilidad de un combate. Es inminente entonces un ataque a Ucrania por el norte. ¿Se inmiscuiría el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la guerra que lleva adelante el dictador ruso Putin? Algunos analistas creen que se trata de un movimiento para alertar al ejército ucraniano, para que Kiev envíe tropas al norte y con ello se debiliten sus frentes en el este y en el sur. Subrayan que es poco probable que Bielorrusia una fuerzas con Rusia. Según ellos, el movimiento es solo estratégico para desviar la atención de las fuerzas ucranianas. Destacan que Moscú se vale de ello también para fortalecer el control sobre Minsk. Lukashenko es conocido por su cercanía con Putin.
Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero del 22, Bielorrusia ha albergado al ejército ruso. Tropas rusas ingresaron a Ucrania por el norte a través de Bielorrusia. Varios ataques aéreos han sido conducidos desde ese país. En momentos en que Rusia ve debilitada su estrategia militar con golpes del ejército ucraniano, Kiev se mantiene atento a cualquier giro en las maniobras de las tropas de Moscú. También en caso de ataques desde suelo bielorruso. Ala calienta el agua al fuego. Se ha convertido en una rutina. Su casa en la ciudad oriental de Bakhmut no tiene electricidad ni agua corriente. Las tropas rusas están a solo 5 kilómetros, pero ella está decidida a quedarse y resistir. Me gustaría tener algo de carne, pero no hay. Hace frío, pero sobreviviremos al invierno. Todo lo que quiero es paz. Aquí en la ciudad de Jersón, al sur del país, las condiciones también son duras. Rusia sigue castigando a esta ciudad, recientemente liberada por Ucrania. Las largas colas para conseguir productos se han convertido en algo cotidiano. Las otras farmacias están cerradas. Esta del centro es la única abierta. Algunos sobreviven gracias a la ayuda internacional. Este centro proporciona alimentos y una tregua ante las gélidas temperaturas. Estoy dentro de lo que llaman un centro de resiliencia. Afuera está lloviendo, está helado y es peligroso. Dentro, gracias a los esfuerzos del gobierno y de tantas personas que han apoyado a la gente de Jersón, estamos empezando a ver que la vida empieza de nuevo. Pero no hay suficientes centros como este para ayudar a todos los ucranianos que lo necesitan. Estados miembros apoyan casi de manera unánime a Ucrania, pero los efectos secundarios de la guerra han profundizado las divisiones debido a la creciente inflación y a la crisis energética que se hace sentir en los países y en las economías del bloque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en la reunión por videoconferencia donde pidió armas más modernas. Conectadas a oligarcas rusos, y hay países como Polonia que se están oponiendo porque creen que esto supone dar pasos atrás. Así que paradójicamente antes veíamos que los paquetes de sanciones estaban bloqueados por países como Hungría porque consideraban que iban muy allá, que eran muy firmes, y ahora está ocurriendo todo lo contrario. Los halcones, los países del Báltico como Lituania o Polonia lo están bloqueando porque creen que es suavizar las restricciones que hay sobre Rusia y que esto envía una mala señal. Se han superado las últimas resistencias. Los líderes europeos han cerrado el año con una buena noticia al dar luz verde definitiva al paquete de 18.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, y también al aprobar el impuesto mínimo de sociedades. Y todo ello a pesar de las amenazas de última hora de Polonia. Se ha evitado el peor escenario. Estas son las palabras del presidente de Lituania. Obviamente Rusia nos chantajea todos los días, pero si empezamos a chantajearnos entre nosotros, eso no es bueno, y no es en absoluto bueno para la Unión Europea. Pero el problema de la energía sigue sin resolverse. Los líderes europeos no han conseguido establecer un tope al precio del gas, aunque la solución parece que está cerca. Los 27 han encargado a los ministros de energía que tomen la decisión final este lunes, ya que la medida contiene muchos detalles técnicos sobre cuándo y cómo debe funcionar. Estas son las palabras del líder de Luxemburgo. Sé que dentro tenemos discusiones de 5 horas para sacar la conclusión de que los ministros de energía tendrán que abordar el tema en los próximos 3 días. Sé que se lleva discutiendo desde hace 6 meses. Me encantaría saber cuánta energía habría podido comprar la Comisión Europea en nombre de Europa. Es importante porque todavía tenemos gas ruso en nuestros depósitos y en los próximos meses tendremos que llenarlos. Es importante saber cómo será el futuro. Los 27 también han hablado en profundidad sobre cómo responder a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que amenaza a la competitividad europea. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la creación de un fondo común para ayudar al sector industrial. Algo que no convence a todos, como por ejemplo a Alemania. Estas son las palabras del primer ministro de Bélgica. Creo que en Europa estamos en un punto en el que corremos el riesgo de desindustrializarnos, y hoy por hoy no hay una respuesta común. Hoy vemos que con demasiada frecuencia los países intentan poner en marcha planes por su cuenta. Parece el juego de quién tiene más dinero.
Y sí, algunos países pueden pensar que tienen los bolsillos más llenos, pero en unos meses todos llegaremos al límite de lo que podemos hacer. Y para terminar con una nota positiva, Bosnia y Herzegovina ha obtenido el estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Llevaban pidiéndolo desde 2016. The vote is closed. El Parlamento Europeo ha votado a favor de reconocer la hambruna de Ucrania de los años 30, conocida como Holodomor, como un genocidio deliberado por parte de la Rusia soviética. 507 eurodiputados votaron a favor de la moción, 12 en contra y 17 se abstuvieron. Durante el debate previo a la votación, eurodiputados de todo el espectro político se pronunciaron a favor de la moción. Holodomor no es una tragedia de dos familias, es un intento de exterminio de toda una nación por parte del régimen soviético. Las brigadas de Stalin saquearon los pueblos ucranianos en busca del grano que quedaba. Estaban llenas de odio hacia los ucranianos, alimentado por la propaganda soviética. Euronews ha hablado con el eurodiputado que presentó la moción. Dijo que hay paralelismos directos entre las acciones de Stalin en Ucrania y la guerra del actual presidente. Fue otro intento de borrar del mapa la noción de Ucrania. Algo que las autoridades zaristas hicieron en el siglo XIX, por ejemplo, prohibiendo el uso de la imprenta en ucraniano, y algo que el presidente Putin intenta descaradamente conseguir hoy en día, matando de hambre y subyugando a los ucranianos con el frío y la falta de electricidad. Holodomor fue la hambruna del terror ordenada por Stalin contra los ucranianos. Supuso la muerte de millones de ellos. El régimen soviético decidió en 1932 impedir que los ucranianos recibieran alimentos. Grupos organizados del Partido Comunista saquearon las casas y se